Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y quiero contarte esta historia de los 4 reyes. Jehú, episodio 3, limpiando la casa. El rey Joram ha caído muerto por sus crímenes como cualquier delincuente. El camino de los malos suele ser corto, aunque ellos digan disfrutar el recorrido. Mientras persista el pecado, jamás podrá haber paz, pensaba Jehú. Israel merece un mejor destino que el que le han trazado sus dirigentes. Por eso el Señor se ha enojado contra la casa de Acab y ha decidido arrancarlos a todos del reino. Pero aún faltaba mucho por limpiar. El mayor crimen de la casa de Acab era el que había cometido Jezabel, quien además de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de su abierto culto a Baal, se atrevió a perseguir hasta dar muerte a los profetas de Dios. Toda su perversión se había convertido en una conducta a imitar para muchos, incluso para su esposo y para su hijo Joram. Ahora, en actitud de desafío, en lugar de pedir clemencia o huir del palacio para evitar su muerte, se maquilló y esperó en la ventana a que Jehú llegara, tal vez pensando en que con su actitud soberbia lo amedrantaría. Antes de entrar al palacio, Jehú miró hacia arriba y la encontró asomada en la ventana, sonriente, intimidante, soberbia a pesar de la riesgosa situación en la que se encontraba. «¿Has venido en son de paz, asesino?», le gritó desde arriba. Sintió en su interior el deseo de cortarle la cabeza con su propia espada. Sabía que ella, con su auspicio, con su alcahuetería, era una de las mayores causantes de la expansión de esa cultura del pecado en Israel, pero no podía perder el tiempo en detenerse a matarla y que lo vieran como un ambicioso hombre con ansias de sangre. Sabía que su misión no era pelear por el poder, sino actuar como la espada del Señor que se había levantado contra esos pecadores a quien les había encomendado administrar el reino bajo sus preceptos, pero terminaron corrompiéndose, terminaron alejándose de Dios hasta convertirlo en su enemigo. Jezabel continuaba en su actitud de desafío y en lugar de mostrarse sumisa o arrepentida, seguía insultando al nuevo rey. «Tú eres igual que Sinri, quien mató a su amo». Sabía que sus palabras actuarían como la trampa precisa para que Jehú cayera en ella, pues todos conocían el temperamento del capitán. No obstante, Jehú sabía que cada acción que emprendiera debía ser tomada con sabiduría para poder convocar la mayor cantidad de gente y así liberar al reino de esa idolatría que lo estaba carcomiendo. Por eso no contestó ni uno solo de esos insultos. «¿Quién está conmigo?», preguntó con firmeza. «¿Quién está de parte del Señor para poner orden en su casa?». Necesitaba saber qué personas estaban de acuerdo con la decisión que habría de tomar y a la vez medir su grado de respaldo. Algunos de los sirvientes de Jezabel inclinaron su rostro ante Jehú, entre ellos 2 eunucos que con sus gestos le manifestaban su aprobación. «Tírenla abajo y demuéstrenme su fidelidad», les dijo. De inmediato fue arrojada de cabeza, tal como se hacía con bandidos y malandrines para darles su merecido. Pudo ver que había caído al piso destrozada por la fuerza con la que fue lanzada. El impacto había terminado por destrozarle la cara y aunque yacía muerta, las acusaciones que habían surtido algún efecto sobre Jehú continuaban haciendo eco en su mente. Las palabras de Jezabel al culparlo de traidor y asesino, igual que Sinri, llevaban como objetivo atemorizarlo para que cambiara su decisión, pero Jehú estaba resuelto a obedecer el mandato de Dios. Conocía la historia del rey Sinri, quien había conspirado contra el rey Ela, y no solo lo asesinó, sino que exterminó toda la casa de Baasa. Por ambición quiso llegar al poder, pero cuando el pueblo, junto con el resto del ejército, se enteró de la traición de Sinri, coronaron a Onri, general del ejército en batalla, para que les hiciera frente. Cuando Sinri se dio cuenta de que estaba rodeado, se internó en el palacio y se prendió fuego para morir antes que ser ajusticiado por traición. Jezabel quiso asustarlo y lo consiguió por un momento, hasta cuando Jehú, mientras tomaba y comía en palacio, mientras vio todo ese mundo de poder y opulencia en el que estaba, sintió que no pertenecía a ese mundo y que no estaba allí por ambición, sino por designio de Dios, quien había salido a su encuentro para comisionarlo como reformador de Israel.
No era un traidor, jamás actuaría por ambición. Estaba cumpliendo con un mandato que se le había encargado 2 veces y que ahora más que nunca entendía que debía seguirlo hasta las últimas consecuencias. Entre Zimri y él había una gran distancia, una enorme y abismal diferencia, no porque él se sintiera más o menos que Zimri. La respuesta era simple. Su corazón se movía a exterminar la casa de Acab por decisión del Señor y no por su avaricia. Después de haber saciado su apetito, recordó que el cuerpo de Jezabel estaba tirado sobre el piso. Entonces ordenó que la enterraran, pues a pesar de todo era de la familia real. Pero cuando fueron a encontrarla, solo vieron su cráneo, los pies y sus manos. Ya los perros se habían encargado del resto de su cuerpo. Entonces se acordó de lo que Dios le había dicho a través del profeta Elías: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla. Todo se estaba cumpliendo tal como el Señor lo había anunciado, pero faltaba aún más. Estaba decidido a seguir el plan del Señor para comenzar a limpiar a Israel. Ahora que volvía a quitarse de encima el aplastamiento del juicio de Jezabel, sabía que todo lo que estaba pasando sobre la familia de Acab era consecuencia de su pecado, pues todos aquellos que siembran vientos, tarde o temprano recogerán tempestades.